Daros algunos datos de nuestro siguiente invitado. Es escritor y conferenciante británico y desde 1990 se dedica a buscar quién y quiénes controlan este mundo. Por otro lado, ha sido exjugador de fútbol, reportero, presentador deportivo y últimamente es portavoz del Partido Verde de Reino Unido. Ya veréis qué increíble personaje y sobre todo las cosas que cuentan de esos grupos de poder que existen o sociedades secretas como los Illuminati o el Club Bilderberg. Tras esa introducción os lo presentamos y os damos más datos. Hace tiempo que deseábamos tratar este tema. Nos hablará de nuestro origen, de seres venidos del cielo, de su unión con las mujeres de la tierra y de su descendencia. Algo que nuestro invitado llama el linaje real. Un linaje que se ha perpetuado desde el comienzo de nuestra historia hasta nuestros días. Y os descubriremos algunos secretos de los Nefilim y de esos extraños seres alienígenas denominados reptilianos. Según nuestro invitado, han estado desde siempre con nosotros y aún hoy siguen con su presencia y, lo que es peor, con su control sobre los seres humanos. David Icke, un experto en el tema, comienza a darnos respuestas. Llevamos tiempo anunciando que al Espacio en Blanco llega un personaje que pretende revolucionar y sobre todo informarnos. Dice que estamos controlados. En Barcelona, en nuestros estudios de Barcelona, tenemos a David Icke esta noche. Buenas noches, David. Good night, David. How are you, David? I'm very well, Miguel. Thank you very much for asking me on. Thanks for coming. Estoy muy bien, Miguel. Muchas gracias por invitarme. Saludar a nuestra traductora Blanca Richet, gracias por estar ahí. Silvia Velando también de Jaume Daunis, que nos han proporcionado este contacto. David, ¿estás loco? David, are you crazy? I hope so. Espero que sí. Because when you live in an insane world, porque cuando vives en un mundo de locos, in which people die of hunger in a world of abundance, en los que la gente se muera de hambre en un mundo de abundancia, when people are freed by being pepper bombed from the sky, cuando la gente se libera, if that insane world does not see me as crazy, I am desperately disappointed. Cuando cuesta tanto liberarnos, pues claro, si este mundo que es insano, si yo tampoco no soy loco en este mundo de locos, pues claro, no podría ser. Ya, lo curioso es que mucha gente cree que estás loco, pero también, por desgracia, tienes mucha razón en todo lo que estás contando. Quizás seas esa persona que está abriendo el camino, las conciencias. Many people believe that you are crazy, but in fact you are opening a new path, you're opening new awareness. Yes, people tend to live in boxes of perception. Si la gente suele vivir en cajas, como encasillados, en cajas de percepción, which are created by a lifelong programming, que están creados por una programación que dura toda la vida, through what is bravely called the education system, a través de lo que se llama con mucha valentía el sistema educativo, and the mainstream media, y todos los medios, mainstream science, de las corrientes principales, también la ciencia en general, etc. And this programming gives people like a editing device in the mind. Y esta programación le da a la gente como una especie de herramienta de edición en sus mentes. And anything outside this myopic tunnel vision version of life
Y cualquier cosa que esté fuera de esta versión de la vida miope, que es como una visión de un túnel, is perceived as crazy. se percibe como de locos. For example, anyone that said once that the earth was not flat, it was a sphere, was considered mad. Por ejemplo, antes, cuando la gente decía que la Tierra no era plana, sino que era una esfera, pues se consideraban que eran locos. Because people said that if it was a ball, people would fall off the bottom. Porque la gente decía, bueno, si es como una pelota, la gente se va a caer, ¿no?, en la parte inferior de la Tierra. But once you introduce the law of gravity, the apparently impossible makes perfect sense. Pero entonces, cuando introduces la ley de la gravedad, lo que aparentemente es imposible, pues tiene sentido totalmente. And we're now in a period where we're getting information and understanding. Y ahora nos encontramos en un periodo donde tenemos esta información, esta comprensión, That can make sense of the apparently bizarre and show that it's perfectly logical. que hace que lo que en apariencia es extraño, pues es totalmente lógico. Si os parece, vamos a intentar dar parte de esa información. Pregúntale a David cuánto tiempo tiene para estar en España, porque necesitamos como 2 años para que nos cuente toda la cantidad de cosas que queremos. How long are you going to be here in Spain? Because we would need like 2 years. We would need to have you here 2 years in Spain to ask you all the things we want to know about. I'm here only until Sunday, but I'd be delighted to come back. Estoy aquí solo hasta el domingo, pero me encantaría volver. Ojalá. I'm talking on Saturday for about 8 or 9 hours in 4 sections. El sábado estaré hablando unas 8 o 9 horas en 4 secciones distintas. Yo necesito que hables unas cuantas más con nosotros. Vamos por partes, si te parece. Okay. David. So let's take this step by step. Okay. He wants you to talk many hours with him as well. Right. En la primera parte de tu libro, Hijos de Matrix, hablas de una conversación entre Carlos Castaneda y don Juan, y el hechicero le dice que un depredador de fuera nos ha hecho algún tipo de cosa a nosotros. Es decir, hay alguien de fuera que nos haya inoculado algún tipo de cosa, que nos haya controlado, tratar de controlar de fuera de nuestro planeta. In your book, Children of Matrix, you talk about that conversation of Castaneda, and you're mentioning that there's a predator from outside that it's trying to inoculate something in us. Is there something that's trying to control us from the outside? Yes, there is. I have been on the trail of this control system for 20 years now. Pues sí, y llevo 20 años siguiéndole el rastro a este sistema de control. And there has been and is a hidden manipulative force. Y sí que hay y ha habido una fuerza oculta de manipulación Which is not human, que no es humana, but works through a network of human bloodlines, pero trabaja a través de una red de linajes humanos, which used to be the royal and aristocratic bloodlines of the ancient world. que solían ser los linajes reales de las familias reales y aristocráticas en el mundo antiguo, But expanded into the control of banking and business and politics in more recent centuries. pero que se ha expandido en el control del sistema político, bancario, etcétera, en los siglos más recientes. And it's this connection between this non-human race and these particular bloodlines Y es esta conexión entre esta raza no humana y estos linajes en concreto that created this idea of a royal aristocratic bloodline that has a right, a divine right to rule humanity. que crearon esta idea de este linaje real que parece ser que tiene, pues se ve con el derecho de poder controlar la humanidad. In short, the bloodlines are the representatives of this non-human force on Earth. Y digamos que de esta manera se aseguraba la presencia de esta fuerza no humana a través de estos linajes en la Tierra. Déjame que pregunte, en la Biblia y en otros muchos textos sagrados hablan de los dioses venidos del cielo que se juntaron con las mujeres de la tierra. De ahí surgieron los Nefilim. ¿Se está refiriendo a ellos? In the Bible and in many sacred texts, they talk about gods getting in contact with women and getting children from this union, the Nephilim. Are you talking about them? Oh, yes, I am. And what you find, Miguel, when you do the research, Sí, exactamente. Y de hecho lo que yo encuentro, Miguel, al hacer la investigación de este tema, is that theme in Genesis of the sons of God, actually in the real translation, sons of the gods,
Y que, pues en la Génesis, cuando yo estoy estudiando este tema de los hijos de Dios, que realmente no es el hijo de Dios, sino los hijos de Dios. Interbreeding with the daughters of men is repeated in different cultures all over the world, the same theme. Que se relacionan con las hijas de los hombres, pues se repite, esto es algo que se ve y se repite en todas las culturas, en todas partes del mundo se ve lo mismo. For instance, in the South African Zulu tradition, por ejemplo, en la tradición Zulu de Sudáfrica, these bloodlines are known as the Chitahuri. Estos linajes se conocen como los Chitahuri, which means children of the serpent or children of the python, because this non-human race takes a reptilian type form. Que significa en realidad hijos de serpientes o de pitones, porque esta nueva forma adopta una forma reptiliana. And this is the real symbolism, Miguel. Y este es el simbolismo real, Miguel, of the serpent in the Garden of Eden, another story that's repeated around the world in different cultures. De la serpiente en el jardín del Edén, que es otra historia que se repite en muchas otras culturas. And everywhere you go, when you're looking at this ancient accounts, these ancient descriptions of this serpent race, you find it associated with what's known as the fall of man. Y en todas partes, cuando se ven estos documentos, estas historias donde hay las serpientes, donde se mencionan las serpientes, pues todo esto está relacionado con la caída del hombre. And that fall came when this race started to impose and suppress human awareness, so we went into our boxes, little boxes of perception. Y hay la caída del hombre porque viene esta nueva raza a imponerse y a reprimir la conciencia del hombre y a ponernos en pequeñas cajas de conciencia. Seguimos adelante esta noche con David Icke aquí en el Espacio en Blanco y Blanca Richet, que es nuestra traductora. Damos unos cuantos pasos más. Estos dioses que se juntan con los seres humanos, ¿cómo eran? ¿Qué aspecto tenían? ¿Venían de diferentes lugares? What about these gods that got united with human beings? What were their appearance, and do they come from different places? Well, the major force behind human suppression takes a reptilian form. La fuerza principal que hay detrás de esta represión humana adopta una forma reptiliana. Even mainstream scientific and anthropology, incluso la antropología y la ciencia del mainstream, de la corriente principal, says that the oldest form of religious worship is worship of the serpent that goes back at least 70,000 years. Dice que la forma más antigua de venerar a nivel religioso es el venerar a la serpiente, que se remonta, how many years? 70,000. A 70,000 años. And so when you are in the ancient world, cuando nos encontramos en este mundo de la antigüedad, and some advanced at least advanced technologically advanced beings, entities appear to you, you're going to think they're gods. Y tenemos estas entidades avanzadas que se aparecen ante nosotros, pues pensaremos que son dioses. And they were worshipped as gods and became, in so many ways, the basis of what we call today religious worship. Y se veneraron como dioses y de hecho se convirtieron en lo que hoy en día pues consideramos lo que es la veneración religiosa.